hasta 36 horas los tuvo a los demás debatiendo, y por cansancio tuvieron que aceptar lo que él decía. Y ya decía, el camanejo hace uso de la palabra, ni modo, vamos a aceptar, porque antes que nos tengan 5, 6 o 10 horas ahí discutiendo. Bien, tenemos en primera instancia la presentación del museo, luego aquí una imagen de lo que fue el primitivo poblador que habitó en la orilla de los ríos y en la ribera del mar. Según el doctor José María Morante, él le denominó los changos. Quizás en Camaná es común, creo que hay 2 o 3 personajes que le dicen chango, pero chango en quechua aymara quiere decir pescador. Pescador. Estos señores habitaban siempre en la orilla de los ríos, en los 3 valles se ha encontrado en Ocoña, Camaná y Quilca. Pero este primitivo habitante también pobló la zona de Moquegua, Tacna, pero ya con otro nombre. Cuando nosotros encontramos en la pampa de Majes bastante neblina, tiene otro nombre. En esta Samanchaca. Samanchaca. Ya. A esos primitivos habitantes, más al sur, le denominaron los camanchacas. Pero en esta parte de la zona de Camaná, el doctor José María Morante le denominó los changos, que en quechua quiere decir pescador, recolector y cazador. Entonces, esos fueron los primitivos habitantes que, como les repito, habitaron o se instalaron en la ribera de los ríos y del mar. Esa evolución continúa, dejan de ser pescadores para ser ser sedentarios, formar sociedades, lo que origina mañana más tarde y lo que hoy conocemos como culturas. Entre las culturas que se situaron en Camaná tenemos las más antiguas del Perú, se instalaron aquí en Camaná y, según mi opinión, por lo que he visto en el mismo Nazca y Palpa e Ica, en Camaná lograron su máximo desarrollo en el arte textil, porque aquí se ubican mantos plumarios que no existen o no han encontrado en esos lugares. Aquí tenemos la presencia de una faja. Esta faja, por su diseño, probablemente pertenezca a la cultura Wari. Ya tenemos otra cultura aparte de la Nazca y Paracas. Tenemos la cultura Wari. Aquí tenemos una vista del interior, tomada del interior hacia afuera, de un monumento histórico muy importante para Camaná y que fue construido en la época de los españoles, a la llegada de los españoles. Estamos hablando de las bodeguillas. Quizás en el lugar de los hechos vamos a comentar mejor de este monumento, que solamente queda uno, porque eran 2. Lamentablemente, con el terremoto que hubo el 23 de junio del 2001, colapsó una, quedando esta, y si no acudimos a su auxilio, lamentablemente también se va a caer. Aquí tenemos la ubicación de los valles de Camaná, como son Ocoña, Quilca y Camaná. En esos 3 lugares, en esos 3 valles, se ha encontrado presencia de cementerios que corresponden a la cultura Nazca, Paracas, Chuquibamba, Collagua e Inca, que es la última cultura que estuvo a la llegada de los españoles en el Perú. Aquí tenemos una vista de la presencia de puluviñas. Es una cultura, este es de Sonay, pero esto corresponde a la ciudadela de Sonay, es una ciudadela Wari. Ya tenemos parte de infraestructura de cómo vivieron, quizás podemos imaginar nosotros la distribución que hicieron los antiguos habitantes de Camaná correspondientes a la cultura Wari. Los Wari, por si acaso, son después de los Nazcas. Una vez que se produce la decadencia de los Nazcas, surge la cultura Wari. Aquí tenemos parte de una chuspa, chuspitas, algunas adornadas con plumas, lamentablemente por estar a la intemperie ya se ha desteñido, y algunas fajas. Aquí tenemos chuspa y una onda. Del año, tiene más o menos unos 800 años estas piezas. Y aquí tenemos una faja. Miren el colorido
de las fajas, ese diseño que le han dado, muy particular, muy singular, que verdaderamente llama la atención por su conservación hasta nuestros días. El año 1400, o sea que tiene aproximadamente como 800 años, más o menos, o 600 años. 600 años. Aquí tenemos una presencia de una faja Wari, por diseño geométrico y representación de animales. Hay representación zoomorfa y representación geométrica. Tenemos esa fajita, son colores que verdaderamente, a pesar de tener 600, 700 años, no se han perdido a través del tiempo. Aquí tenemos otras prendas muy importantes, especialmente esta, corresponde a la cultura Nazca. El Nazca quizás tenemos poco aquí en el museo o en los museos de Camaná, a pesar de haber logrado su máximo desarrollo en el arte textil, porque estos tejidos son muy codiciados por los coleccionistas. Las personas, los huaqueros que logran captar o encontrar algo de estas piezas, difícil que la vendan o que la dejen botada por ahí. Ellos de inmediato las venden porque son pedidas por coleccionistas, no del Perú, sino del extranjero. Y pagan muy bien por una pieza Nazca. Luego aquí tenemos una réplica de una tumba. Esta réplica la hizo el señor Lucho Díaz, un arqueólogo que gracias a la invitación de la municipalidad y la amistad conmigo, estuve en Camaná creo como 4 días restaurando aquí e hizo la réplica de esta tumba. Ahí tenemos por ejemplo un fardo funerario. Y todas estas piezas que ven ustedes, cerámicas, como maíz, eran enterradas junto al difunto. Después de rendirle un homenaje aproximadamente por 8 días y someterlo al proceso de disecación, enterraban con todas estas cosas que está rodeando en este momento el fardo funerario, porque ellos tenían la creencia que en la otra vida iban a seguir viviendo después de muertos. Ellos iban a seguir viviendo e iban a utilizar todo esto. Son piezas aquí, verdaderamente son de distintas culturas, no es de una sola cultura. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de cerámica muy singular y que es propio de la cultura Camaná. Más adelante va a ser oportuno hablar. Esta bollita, trípode, o sea, 3 patas. Es muy fácil porque esta ollita se convierte a la vez en una cocina porque podemos ponerle leña debajo sin necesidad de poner un lugar alto o bajo, sencillamente un lugar plano y podemos preparar nuestros alimentos. Ese es el ingenio del primitivo habitante de Camaná. Porque hoy en día, si estamos en el campo, no llevamos una cocina, pero sí podemos hacer una cocina así nomás temporal con 2 piedras o fierros o maderos, pero no, ellos no habían. Es muy bonita, muy interesante, ha llamado la atención a los visitantes que han llegado a este lugar. Ahí podemos apreciar el diseño de una luna, ¿no es cierto? Un astro que por la noche podemos ver, pero aquí la estamos viendo, miren el dibujo, eso tiene más de 600 años. Esa pieza ha sido traída de Urasqui. Con tan buena suerte un señor me la obsequió un poquito malogradita y la hemos recuperado porque está pegada, como ven ustedes en la parte de abajo, se ha recuperado y hoy en día sirve para poder exhibirla. Es una muestra de la habilidad de las antiguas. De repente al ingeniero Dongo, señor, ¿usted se lo sabe? No importa. Le han dicho sonquito. ¿Qué quiere decir sonquito, ingeniero? Sonco, no sé. Ah, sonco. Pero en la calle alguien le ha dicho sonquito, una chica de 18. Quiere decir corazoncito, corazón. Es una cerámica tipo sonco, o sea, forma de corazón. Y esto corresponde a la cultura Chuquibamba, un tardío que ya está paralela a la Inca, ¿ya? Pero es una característica muy singular de esta cultura, porque yo le estoy denominando cultura Camaná por la razón que más evidencia se encuentra en los valles de Camaná que en el mismo Chuquibamba. Lamentablemente uno de los célebres arqueólogos como Pablo Macera llegó a Chuquibamba hace como 10 años y dijo, bueno, porque lo encontraron en Chuquibamba, encontró algunas evidencias y dijo, responde a una bebé, una niña
ya, una pequeñita, que bueno, ahí la están envolviendo con algunos tejidos y vemos su conservación. Lamentablemente no hay la luz debida para que ustedes puedan apreciar en su magnitud cómo está la conservación de esta niña momificada. Es muy importante esta conservación porque los antiguos habitantes que poblaron Camaná tenían un estilo propio para mantener a sus muertos, porque para ellos eran unos apus, unos dioses, respetaban mucho a sus muertos y por eso le brindaban lo mejor para su conservación. Prueba de ello que hasta hoy en día podemos nosotros apreciar un difuntito, porque si hoy escarbamos un difunto de hace 100 años, 200 años, puros huesos no me encontramos en el cementerio, pero miren, ahí está toda su piel, color de su pelo y la conservación verdadera. Izanga no ha sido descubierto por los cardeños ni por los de San José. Esta izanga ya fue hecha por los primitivos habitantes de Camaná, que se ha ido heredando de generación en generación y se conserva hasta nuestros días. Eso es muy importante para el visitante que llega acá a nuestras tierras, porque ellos se van a sorprender de ver esta manera, esta trampa de cazar el camarón. No tenemos el chauco que, bueno, tiene un sobreembudo, y esto es el chauco que generalmente se coloca en la desembocadura del río, porque al retornar el camarón del mar hacia el río, entonces cae en esa trampa. Y esta izanga se tacas. Tenemos ese canto rodado, el canto rodado es esa piedra, con unos dibujos. Aquí tenemos con unas rayas negras, rojas, y aquí tenemos unas placas, como ven ustedes ahí, esas placas, algo nos quisieron decir. Pero estas placas generalmente se encuentran envueltas en hojas de achira. Al parecer, la interpretación que le dan los entendidos, que presumiblemente la ofrendaban a sus apus, o sea, a sus dioses. Y esto generalmente no se encuentra mucho junto a los fardos funerarios, se encuentra en zonas quizás un poquito inesperadas, por la razón que no hay fardos funerarios, sino en la falda de los cerros. Parece que al lugar donde el sol alumbraba en primera instancia, o sea, cuando recién salía, a ese lugar colocaban, porque el dios sol, el Apu Sol, alumbraba y protegía estas ofrendas. Era como un saludo al sol. Ahí tenemos un fardo funerario ya que corresponde a una persona más adulta. Ahí está conservado tal como lo ha encontrado. Al parecer era un tejedor, porque vemos ahí los hilos, la manera de envolver. Ellos se utilizaban para sus tejidos hilo vegetal e hilo animal, lana vegetal y lana animal. En el Inca o en los valles de Camaná se ha ubicado últimamente en Ocoña, y eso nos lleva quizás a la conclusión de que aquí cultivaron el algodón, pero algodón tenemos la cerámica Zonco, y aquí tenemos un huaco retrato. Un huaco retrato, lamentablemente solamente en la parte superior. Bueno, eso nos interesa porque ahí está el huaco retrato, que tiene la denominada cuenco, o sea, un plato, vamos a decirlo como hoy llamamos nosotros en casa. Esta cerámica cuenco corresponde a la cultura Wari, con ciertas decoraciones de algún animal, de un dios o de un apu. Vemos el instrumento de madera, un platito. Ese platito corresponde con la figura de una paloma o pico de pato, no sé cómo lo podrán interpretar ustedes. Ya. Eso corresponde a la cultura inca, utilizaban como tipo saumerio para sahumar. Pero hay otra maderita que no es muy peculiar de la costa. Esta tiene sus orígenes, esta madera solamente se encuentra en la selva de Madre de Dios, según versiones de los especialistas. Es muy importante, quizás la vemos un poco deteriorada, un poco sucia, pero no le vamos a dar importancia, porque si la encontramos nosotros salimos costurero. Como ven ustedes, han utilizado la caña rajada, la han tejido con chito, al parecer, y el chito existe acá en las lagunas, en las acequias o en los montes. Y arriba vemos
las agujas, o sea, instrumentos que utilizaban ellos para realizar sus tejidos, inclusive las madejas de hilo. No podría decirle si es lana vegetal o lana animal, pero sí es lana. Eso es muy importante por la razón de que podemos ver o deducir quizás la ocupación que tuvieron los antiguos pobladores que habitaron este lugar. Aquí tenemos también ese huesito, ¿no? Un huesito, pero con algo en sus puntas lanas, como un plumero. Ese plumerito que ven ustedes ha jugado un papel preponderante en la disecación de las momias, porque en algún momento probablemente con este plumerito que dicen ustedes lo utilizaban para untar al difunto, o sea, echarle las grasas por la superficie, por todo el cuerpo, y de esa manera contribuía ya ¿no? José María Quimper. Acá podemos identificar cosas muy importantes como son las fiestas tradicionales que bueno, realizan diferentes y distintas costumbres, ¿no? Entre ellas tenemos la fiesta de la Virgen de la Candelaria que se festeja el 2 de febrero, ¿no? Y el 15 de mayo la fiesta de San Isidro Labrador, que en este año ha sido una de las mejores fiestas de todo lo que es el contexto de Camaná, ¿no? Luego tenemos el aniversario del distrito, que es el 3 de noviembre. El carrizo, luego una madera en la parte, en los aleros, en los costados. Esta construcción es de guarango, pero hecha con asadón, o sea, parece que data de los primeros años del siglo XX. Imagínense la cantidad de años que tienen y aún, como ustedes la pueden ver, o sea, está en buenas condiciones. Lo digo esto porque con los visitantes que he traído para acá, una de las la iglesia que más les ha gustado es esta iglesia de aquí. ¿Por qué? Por el tipo de construcción y porque cuánto me decían, o sea, cuánto quisiera, o sea, que siempre la mantengan así, porque cosas así, o sea, ya no se van a volver a recuperar, ¿ya? Luego, bueno, lo que ya es las fiestas tradicionales que